Hola, bienvenidos a este que es el primero de muchos videos que les vamos a hacer durante este ciclo de civil. En este video vamos a hablar de, bueno, cómo leer jurisprudencia. Este es digamos, un video hecho basándonos en un texto llamado How to Read a Legal Opinion del profesor Orin S. Kerr, y el objetivo es un poco que ustedes eh, vayan viendo cómo lo que con lo que se van a encontrar a la hora de leer jurisprudencia y guías sobre lo que buscar en la jurisprudencia para que puedan entenderla de la mejor manera posible y no, digamos, y sepan que lo que están estudiando es efectivamente lo que quieren, lo que se quiere que aprendan de lo que están leyendo. Eh, bueno, primero voy a hablar un poco de la estructura de las sentencias para ya luego hablar como de específicamente de qué es esto que quiero que se espera que ustedes busquen a la hora de leer jurisprudencia. Primero, las sentencias se dividen en tres partes. La primera de ellas es la parte expositiva, donde se individualizan las partes, se establecen los argumentos de estas, normalmente copiando lo mismo que dicen los escritos de demanda y contestación. Se mencionan las pruebas, se... Ah, sí, bueno, o sea, se mencionan las pruebas presentadas y como dato extra, las sentencias de tribunales superiores a las que probablemente se enfrenten comúnmente omiten o resumen mucho esta parte porque se, se remiten un poco a lo que ya se dijo en la sentencia anterior, la sentencia de primera instancia. Bueno, tenemos la parte considerativa, que vendría a ser como quizá la parte más importante, entre comillas, de la sentencia. Eh, es donde se establece el razonamiento jurídico y el por qué se decide lo que se decide, ¿no? Entonces es donde se analiza la prueba, es donde digamos, el tribunal establece su razonamiento de por qué va a decidir lo que va a decidir, y eso viene aquí, en la parte resolutiva, ahí puse de caso cerrado, eh, que es donde se resuelve el conflicto, se toma una decisión, eh, y se entregan las compensaciones correspondientes. En lo que nos compete en materia civil, esa compensación va a ser o hacer algo, no hacer, dejar de hacer algo, o pagar una compensación en dinero, generalmente. Eh, Otra cosa con la que se van a encontrar leyendo sentencias son los votos de minoría. Como una explicación muy breve, los tribunales superiores están compuestos por una multiplicidad de jueces que para tomar una decisión tienen que votar. Y a la vez después se tienen que poner de acuerdo sobre la argumentación y el razonamiento para llegar a la decisión a la que llegan. Bueno, como tienen que votar, es muy probable que haya, o sea, bueno, en el general de los casos son unánimes, pero es probable que haya ministros que estén en contra o tengan un razonamiento distinto del de la mayoría. O sea, por ejemplo, que estén de acuerdo con una decisión, pero no estén de acuerdo en cómo se llegó a ella, o que estén de acuerdo con darle la razón a una de las partes, pero no en la compensación, digamos, que se le dé más, que se le dé menos, o derechamente que estén completamente de acuerdo, o sea, completamente en desacuerdo y crean que lo correcto habría sido darle la razón a la otra parte, al que salió perdedor. Todo eso se ve en el voto de minoría. Antes de pasar ya directamente al tema de qué analizar, me pareció relevante mencionarle estos dos recursos. No voy a hacer un análisis súper exhaustivo porque esto no es un curso procesal, pero sí porque se van a enfrentar a muchas sentencias que son de apelación y de casación. Entonces, bueno que sepa más o menos de qué se trata cada uno. El recurso de apelación es un recurso muy común que se usa contra las sentencias de primera instancia, eh, básicamente cuando sientes que la sentencia te ha perjudicado. Es necesario tener un agravio, que es la palabra que se ocupa, para poder presentar una apelación. O sea, por dar un ejemplo, a mí me demandan y yo pierdo, o por ejemplo, yo demando que me den 15 y me dan 10. Ambas cosas son un agravio. Y no importa por cuánto pierda o cuánto yo deje de ganar, siempre que yo haya perdido algo, haya dejado de ganar algo, puedo presentar una apelación. La casación, en cambio, se presenta eh, por lo general contra sentencias de segunda instancia, pese a que eso no es tan tajante, eh, y es un recurso especial. O sea, tiene
causales específicas, no se puede presentar siempre. Y el general de las causales tienen que ver con errores de derecho. O sea, que la sentencia que se recurre, en este caso, contra la que se recurre, haya aplicado erróneamente el derecho. ¿Qué consecuencias tiene esto a la hora de de que ustedes lean? Se van a dar cuenta, a diferencia de la apelación, que por cierto permite ir contra todo, casi que rehacer todo, si es que el apelante así lo desea. En la casación, los hechos no se tocan, los hechos quedaron establecidos antes, y aquí en la casación lo que se va a discutir es puramente el derecho. Entonces, cuando ustedes lean sentencias de casación, se van a dar cuenta que los hechos ya no se discuten, solo se está discutiendo si se aplicó correctamente la norma al caso específico. Bueno, antes de pasar aquí, mencionar que la casación es una de las fórmulas que tenemos en nuestro sistema de llegar a la Corte Suprema. Entonces, si ustedes ven sentencias de Corte Suprema en materia civil, van a ser sentencias de casación. Bueno, ya yendo a lo interesante aquí como en el fondo, qué es lo que se busca cuando ustedes leen. O sea, por ejemplo, ya ustedes se leyeron su sentencia para la clase de civil y dicen, igual entendí, pero no sé si entendí exactamente lo que quería el profe que yo entendiera. Bueno, eso es un poco para ayudarlos con eso en esta parte. Eh, primero, lo primero que les van a preguntar en la clase es los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué es lo que se llama? Eh, Esto está en este orden aquí, pero creo que es también importante que ustedes entiendan las normas y principios que se mencionan en la sentencia con una suerte, con un estudio previo, no sé qué, saber más o menos de qué se trata lo que estamos hablando en abstracto. Y aquí puse términos relevantes y la decisión. Quizá una forma más adecuada de frasearlo habría sido la decisión y sus términos, vale decir, como qué decisión se tomó respecto a los hechos, respecto a las normas, o sea, quién ganó, y en qué términos ganó, quién ganó más, ganó menos, y por qué ocurrió así. Y para lograr estas tres cosas, entender los hechos, la decisión, las normas, en concreto lo que hay que hacer es, lo que aquí sale en el cuarto lugar, entender el razonamiento de la opinión mayoritaria. Como les mencioné antes, existen estos votos de minoría, pero la decisión se toma en la opinión mayoritaria, que son, digamos, aquellos que votaron por una u otra salida o resolución del conflicto. Eh, bueno, evidentemente que es importante porque aquí es donde se decide lo que va a ocurrir, pero me parece relevante mencionarles que una fórmula para entender lo que quieren que ustedes entiendan a partir de la lectura de una sentencia, lo que quieren que ustedes aprendan, es darse cuenta que la mayoría de las sentencias y los casos, bueno, obviamente hay casos más complejos, pero van a tener una o dos normas y uno o dos principios que son sobre los que se para todo el razonamiento jurídico. Después puede haber otras cosas que apoyan o que van a favor de esas, pero en general hay una norma que es clave para el conflicto. Y entender esa norma, entender cómo se aplica esa norma en particular, es lo que les va a dar la guía para entender la sentencia, entender la decisión y entender lo que quieren que ustedes entiendan de por cómo se aplica esa norma o ese principio, esa institución para este caso determinado. Otro ejercicio que les puede servir mucho para esto, para entender esa, es, ya entendí la norma en este caso, ¿cómo funcionaría en otro? Si cambio los hechos y pongo hechos nuevos, ¿cambia la cosa? Porque las normas de derecho a veces se ven súper claritas en un ejemplo y después los pones en otro y de pronto son más nebulosas, más difíciles de entender, entonces eso es relevante. Y tener en cuenta aquí que, bueno, los jueces son seres humanos, las leyes las escriben seres humanos, y por tanto a veces las sentencias van a estar mal escritas, mal redactadas, los razonamientos van a ser difíciles de entender, esas cosas van a pasar y se las van a enfrentar y no, es mejor no inventar y darse cuenta que el problema es complejo, que la situación es difícil o fácil dependiendo de lo que pase, que andar inventando o tratar de rellenar espacios con cosas que a lo mejor no manejan tanto. Entender que un problema es complejo es también una habilidad.
Eh, y ya habiendo visto habiendo entendido la opinión mayoritaria, viene lo último, que es entender este significado del voto de minoría que les mencioné antes. Eh, y esto es muy interesante porque el voto de minoría es una opinión disidente, ¿no? Y claro, ustedes dirían, bueno, quizás es más importante aprender el voto de mayoría, o sea, la opinión mayoritaria, porque esa es la decisión definitiva, ¿no? Pero aquí entramos en lo mismo que había dicho antes, los jueces son seres humanos, los ministros son seres humanos, y como tal pueden cometer errores, pueden tener opiniones diversas, y como el derecho es complejo, muchas veces el voto de minoría puede entregar nociones de interpretaciones distintas que no necesariamente, por ejemplo, que no sean necesariamente equivocadas, pueden ser nociones en disputa que incluso pueden ser opinión mayoritaria en un futuro, y por lo que, digamos, les entrega herramientas para entender el derecho de otra forma y les permite ver las normas desde otra perspectiva, lo que les ayuda a entender. Y en esta misma lógica, volvemos a lo que les dije antes de este ejercicio de ver la norma en desde otra perspectiva. Bueno, el voto de minoría muchas veces puede ayudarles o directamente hacerles esa pega, porque los mismos hechos, las mismas normas las interpreta de una forma distinta. Y en el fondo les entrega herramientas para razonar de forma independiente de la sentencia, porque al final, como, de nuevo, como los jueces son seres humanos, es necesario que ustedes también puedan pensar como juez, por así decirlo, analizar los relatos, los argumentos de forma independiente de lo que les diga la sentencia y llegar a conclusiones propias. Y ahí el voto de minoría los puede ayudar a ver esos argumentos que a veces, leyendo la primera vez, pueden no ocurrírseles simplemente. Puede ser porque es lógico, porque están empezando y así van a ir entrenando esa capacidad de razonamiento. Eh, para cerrar, decirles un poco por qué se estudia esto, por qué se leen sentencias en clases, por qué... Y es interesante porque aquí no tenemos un sistema de precedente como en Estados Unidos, donde uno lee sentencias porque la sentencia es derecho vigente y es aplicable a juicios a futuro y es vinculante para los jueces. Aquí no, aquí estamos en un sistema de civil law donde lo que aplica es la ley y solamente la ley. Entonces, eh, la razón no va a ser histórico-jurídica como sería tal vez en Estados Unidos, sino que va a ser una razón puramente práctica porque el abogado finalmente va a representar a un cliente y el cliente lo primero lo que quiere saber cuando va con un abogado es cómo la ley aplica a su situación. Y ahí es donde entra también la imaginación de uno de decir cómo aplica esta norma en este escenario extraño, en este escenario difuso. Bueno, entrenar esa capacidad, leer sentencias, leer discusiones, leer conflictos donde la norma aparece, les va a permitir entrenar esa imaginación para que puedan enfrentar estos problemas de forma cada vez más mecánica, más sencilla para ustedes, y salirse del abstracto de la norma les parezca algo completamente natural. Nada, para cerrar, lean la sentencia, entiéndanlas, estudienlas, porque les puedo asegurar que con el tiempo esto les va a ir haciendo este estudio de esta carrera y bueno, de este ramo y de esta carrera mucho, mucho más sencillo, porque su cabeza va a estar completamente acostumbrada a enfrentar los problemas más allá solo del texto abstracto, sino de la capacidad de llevarlo a la realidad. Eso. Mucho éxito en todo. Ojalá que les haya servido el video. Nos estaremos viendo.